Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por este día, gracias por la familia, gracias por los momentos de unidad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos lleva, Señor, a convivir y a vivir con aquellos que nos rodean. Te pedimos, Señor Jesucristo, que por tu inmensa misericordia nos dé sabiduría y entendimiento para entender las Sagradas Escrituras, convicción para terminarla y fuerza para la vivencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, queridos hermanos, con Segunda de Crónicas, capítulo 14. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Asa. Durante su reinado hubo paz en el país durante 10 años. Los hechos de Asa fueron buenos y rectos a los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares de los dioses extranjeros, así como los santuarios de los lugares altos. Hizo pedazos las piedras sagradas y rompió las representaciones de Aserá. Además ordenó a Judá que acudiera al Señor, Dios de sus antepasados, y que cumpliera la ley y los mandamientos. Quitó de todas las ciudades de Judá los santuarios y altares en los lugares altos, y hubo paz durante su reinado. Aprovechando esos años en que la nación estaba en paz y no tenía que hacer frente a ninguna guerra, porque el Señor le concedió tranquilidad, Asa construyó en Judá ciudades fortificadas. Dijo a la gente de Judá: fortifiquemos estas ciudades y hagamos alrededor de ellas muros, torres, puertas y barras, mientras el país está todavía en nuestro poder. Porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, Él nos ha dado paz con todos nuestros vecinos. Por tanto, llevaron a cabo con éxito las construcciones. Asa tenía un ejército formado por 300,000 soldados de Judá, armados con escudos y lanzas, y 280,000 de Benjamín, equipados con escudos y arcos. Todos ellos eran soldados valientes. Contra ellos marchó Será, el etíope, con un ejército muy numeroso y con 300 carros de combate, y llegó hasta Maresá. Entonces Asa le salió al encuentro y con sus hombres tomó posiciones para la batalla en el valle de Safetá, junto a Maresá. Asa invocó al Señor su Dios diciendo: Señor, para ti es igual ayudar al fuerte que al débil. Por tanto, ayúdanos, Señor y Dios nuestro, ya que confiamos en ti y en tu nombre hemos venido contra ese ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios. Muestra que nadie puede oponerte resistencia. Entonces el Señor dio a Asa y a Judá la victoria sobre los etíopes, por los cuales estos huyeron. Pero Asa y su gente los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar ni uno con vida, pues quedaron destrozados ante el Señor y su ejército, el cual se apoderó de gran cantidad de cosas de los enemigos. Después cayeron sobre todas las ciudades que había alrededor de Gerar, pues todas se llenaron de miedo ante el Señor. Los de Judá las saquearon, pues en ellas había grandes riquezas. También atacaron los campamentos donde había ganado, y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Después regresaron a Jerusalén. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Azarías, hijo de Obed, poseído por el Espíritu de Dios, salió al encuentro de Asa para decirle: escúchame tú, Asa, y todos los de Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes, si ustedes están con Él. Si ustedes lo buscan, lo encontrarán, pero si lo abandonan, también Él los abandonará. Israel ha estado mucho tiempo sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin instrucción religiosa. Pero cuando en medio de sus dificultades el pueblo se ha vuelto al Señor, Dios de Israel, y lo ha buscado, Él se ha dejado encontrar. En aquellos tiempos no había paz para nadie, sino mucho sobresalto para los habitantes de los diversos países.
Las naciones y las ciudades se destruían unas a otras porque el Señor los aterraba con todas clases de calamidades. Pero ustedes sean valientes y no se desanimen, porque sus trabajos tendrán una recompensa. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta, se armó de valor y eliminó los repugnantes ídolos de todo el territorio de Judá y Benjamín y de las ciudades que había conquistado en las montañas de Efraín. Y reparó el altar del Señor que estaba al frente del vestíbulo del templo del Señor. Después reunió a todo Judá y Benjamín, más los forasteros que había con ellos procedentes de Efraín, Manasés y Simeón, pues muchos de Israel se habían pasado al lado de Asa, al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se juntaron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y ofrecieron en sacrificio al Señor en ese día 700 reses y 7,000 ovejas, de las cuales habían quitado a los enemigos. Luego se comprometieron solemnemente a buscar de todo corazón al Señor, el Dios de sus antepasados, y prometieron que cualquiera que no quisiera buscar al Señor, Dios de Israel, fuera mayor o menor, hombre o mujer, sería condenado a muerte. Hicieron el juramento al Señor en alta voz y con gritos de alegría y al son de trompetas y cuernos. Todo Judá se alegró por el juramento que habían hecho, pues juraron de todo corazón y con toda su voluntad habían buscado al Señor, y Él se había dejado encontrar de ellos, y les había concedido paz con todos sus vecinos. Además, el rey Asa quitó la categoría de reina madre a Macá, su abuela, porque había mandado hacer una imagen de Aserá. Asa destruyó aquella imagen, la hizo pedazos y la quemó en el arroyo del Cedrón. Y aunque no se quitaron de Israel los santuarios en lugares altos, Asa permaneció siempre fiel y puso en el templo de Dios todo el oro y la plata que tanto él como su padre habían dedicado al Señor. Y no hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Pero en el año 36 del reinado de Asa, el rey de Israel, Baasá fue a atacar a Judá y fortificó Ramá para cortarle toda comunicación al rey de Judá. Entonces Asa sacó el oro y la plata de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que tenía su residencia en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos tú y yo un pacto como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata. Rompe el pacto que tienes con Baasá, rey de Israel, y así me dejará en paz. Ben-Hadad aceptó la proposición del rey Asa y envió a los jefes de sus tropas a atacar las ciudades de Israel. Así conquistaron Lión, Dan, Abel-Maim y todas las ciudades de Neftalí que servían de los almacenes. Cuando Baasá lo supo, dejó de fortificar Ramá, suspendiendo sus trabajos. Entonces el rey Asa tomó consigo a todo Judá y se llevaron de Ramá las piedras y la madera de Baasá había usado para fortificarla, y con ellas fortificó Huebá y Mizpá. Por aquel tiempo fue el profeta Ananí a visitar a Asa, rey de Judá, y a decirle: el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos, porque te apoyaste en el rey de Siria y no en el Señor tu Dios. ¿No formaban los etíopes y los libios un ejército sumamente poderoso con muchísima caballería y carros de combate? Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos porque te apoyaste en él. Pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo, para dar fuerza a los que confían sinceramente en él. En esto has actuado como un tonto, porque de ahora en adelante tendrás más guerras. Entonces Asa se enfureció de tal manera contra el profeta que lo mandó encarcelar. También en ese tiempo trató brutalmente a algunos del pueblo. La historia de Asa, desde el principio hasta el fin, está escrita en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, pero en su enfermedad no recurrió al Señor sino a los médicos. Murió en el año 41 de su reinado, y lo enterraron en el sepulcro que había mandado hacer en la ciudad de David. Lo colocaron en una camilla llena de perfumes
y toda clase de sustancias aromáticas hábilmente preparadas. Luego encendieron en su honor una enorme hoguera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, podemos ver cómo nunca debemos de bajar la guardia. Primero que nada, dice el Señor, si ustedes lo buscan, Él se dejará encontrar. El Señor estará con ustedes si ustedes se apoyan en Él. Y ya lo he dicho antes, las bendiciones de Dios no llegan sin conversión. Las gracias de Dios no llegan sin arrepentimiento. El perdón no llega sin arrepentimiento. La santidad no llega sin cambio de vida. La espiritualidad no crece sin esfuerzo. No podemos seguir un cristianismo aguado, flojo, mediocre. Si queremos conocimiento de Dios, necesitamos profundizar en las Sagradas Escrituras. Si queremos acercarnos a Dios, necesitamos hacer sacrificios para tal, cambiar estilos de vida. Y segundo, no nos podemos confiar. El hecho que ya estemos en el camino del Señor no significa que ahí nos permaneceremos. Miren lo que le pasó a Asa. Fue un rey muy bueno, con muchas victorias, con mucha paz y prosperidad. Pero en medio de la confianza, se puede decir, no lo podemos juzgar su corazón ni su final, pero por lo que vemos, no terminó muy bien. No terminó muy bien. Enfermó, se apoyó en otro rey y todavía más encarcela al profeta que le manda el mensaje de Dios y se manda a incinerar. Como una vida que vivió toda su vida recta puede terminar tan mal. Si se arrepintió o no, eso se lo dejamos a Dios. Pero nosotros no podemos bajar la guardia. Cuida tu vida espiritual. Cuida tu vida en Cristo. Dios te bendiga y tengas un bendecido día.